recupera el maillot amarillo Tadej Pogačar en el Muro de Bretaña, gana la etapa además, pero no distancia a su más directo rival Jonas Vingegaard. De eso vamos a hablar un poquito en este vídeo y como siempre, pues bueno, una previa de lo que será el día de mañana. Así que poneos cómodos y que vamos a por esta etapa. Día duro en Bretaña, como preveíamos, con viento favorable de costado al inicio, muchos intentos de escapada. Iván García Cortina, que se ha metido una buena fuga, sobre todo en esa zona después de los 40 kilómetros, donde entra más viento lateral, no lateral cruzado a favor, sino más lateral. Y bueno, que de inmediato pues se ha puesto a tirar tanto Alpecin de Koenig con UAE. UAE, evidentemente, clara intención de ir a por la etapa cuando ha visto que era un grupo reducido de escapados, eso es algo importante a tener en cuenta. Y de Koenig, Alpecin de Koenig, que quizá por lo que se pudiese haber hablado previamente o pactado, o por los intereses de victoria que pudiese tener Mathieu Van Der Poel de cara a ya ganar la etapa en el Muro de Bretaña. Al final Tadej, pues bueno, como he comentado antes, ha ganado la etapa, pero desde mi punto de vista ha dejado pasar una pequeña oportunidad de intentar al menos probar distanciar a Jonas Vingegaard. ¿Por qué ha pasado esto, no? Es la pregunta que nos hacemos muchos, ¿no? Si teníamos en cuenta que Tadej en principio quiere aprovechar cada oportunidad para no tan solo ganar la etapa, sino abrir diferencias con su más directo rival, con Jonas, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Por conservadurismo o porque realmente le ha faltado equipo, ¿no? Y eso es lo que os quiero hablar en este vídeo. Yo creo que así como en el día de Rouen ya hablamos como Visma se anticipó en aquella curva, ¿no? A lo que era la exhibición o la aceleración que podía hacer UAE, pues bueno, que eso sobre todo implicó dos cosas, ¿no? Que tanto cuando entra Jonas Narváez a tirar le exige un poquito más de esfuerzo para volver a posicionarse, y sobre todo Joao Almeida, ¿no? Que entra retrasado y tiene que hacer un sprint para poder él más tarde hacer esa aceleración, ¿no? Hoy era un sprint o un final similar, explosivo, y sin embargo, pues bueno, al margen de Tim Wellens, que ha sido el que durante 40 segundos ha tirado en cabeza a la entrada a la curva final del Muro de Bretaña, pues no ha tenido continuidad, ¿no? El momento que Wellens se aparta, aquello ha desacelerado, ¿no? Ha bajado el ritmo. Y es ahí donde digo que hay cierta contrariedad, ¿no? Entre lo que se veía al principio a pie del Muro de Bretaña con el que al final ha pasado, ¿no? Pensar que Tim Wellens cuando se pone a tirar en ese inicio no es para mantener el ritmo, él hace un esfuerzo de 40 segundos explosivo, ¿vale? Lo que suele hacer Tim Wellens en este tipo de lanzamientos de ataque para Tadej Pogačar, como vimos ya y como analizamos en Dauphiné Libéré. Sin embargo, pues bueno, por un lado Almeida se había caído, no sabemos qué hubiese pasado si Almeida hubiese estado ahí, o sí sabemos lo que hubiese pasado, ¿no? Esa es otra pregunta, porque la caída de Almeida en principio parece que fue por un reventón, pero bueno, estaba descolocado. O sea, Joao Almeida cuando llega a ese cruce, a esa parte decisiva de carrera, cuando cae faltan 7 kilómetros. Recordamos que entonces falta unos 2-3 kilómetros para el pie de la parte dura del Muro de Bretaña, y él no está en cabeza, no está con su líder. Y eso es lo que a mí personalmente me sorprende. Eso para mí ya es un poco declaración de intenciones de lo que va a suceder en la parte final. Que UAE en principio no tiene intención de hacer un lanzamiento fuerte a Tadej Pogačar. De todas formas, la aceleración de Tim Wellens sí que un poco contrasta con aquello, ¿no? Y tanto Narváez como Almeida están muy retrasados. Almeida cae, entra el muro, tira Tim Wellens con sobre Narváez retrasado y vuelve a dar el relevo Remco Evenepoel, que tira pero un poco dando continuidad, mirando para atrás como diciendo, bueno, aquí tiene que venir una aceleración, yo por si acaso estoy en cabeza, estoy preparado para lo que pueda venir de Tadej Pogačar, mantengo ese ritmo alto, ¿no? Pero esa aceleración no viene, a la que un poco se aproxima Tadej, llega solo, o sea, no tiene, así como Jonas, sí que tiene a Jorgensen a su rueda, Tadej no tiene en ese momento a Narváez. Narváez está aún más retrasado. Narváez, cuando llega al grupo está en el grupo, cuando Narváez llega a la cabeza ya tiene que hacer esa aceleración, ¿no? Ya tiene que hacer un poquito de sprint para llegar. Y hace un pequeño lanzamiento, repito, que más que un lanzamiento explosivo es mantener. De hecho, así lo ha confirmado Tadej Pogačar en su entrevista, ¿no? Narváez simplemente mantiene un ritmo alto para mantener las cosas sobre control. Por tanto, yo creo que Tadej no tenía la preparación del terreno necesaria para hacer, sobre todo, uso de su explosividad, ¿no? O sea, lo podría haber hecho, pero no con total garantías, ¿no? Y por eso se ha limitado simplemente a esa aceleración de 15 segundos del sprint final que le han dado la victoria.
De cierta manera, yo creo que Pogačar ha perdido un poco de oportunidad, ¿no? De probarlo. ¿Le hacía falta o no? Eso ya yo creo que es otro debate. Personalmente yo creo que sí, que... A ver, quizá no es necesario, pero es bienvenido. Vamos a dejarlo así. O sea, una aceleración como suele hacer él con su explosividad, pues igual te garantizan más segundos, ¿no? Con respecto a Vingegaard, o al menos probarlo. No lo ha hecho, ahí quedará la duda. Y sobre todo, pues bueno, tendremos que estar ya pensando el día del Macizo Central como siguiente día donde esta lucha, esta batalla se va a volver a dar a cabo, ¿no? O será un día de fuga, ya lo veremos. De momento quedan 2 días de etapas llanas para velocistas en el fin de semana. Así que bueno, vamos a ver sobre todo con el planificador la primera de ellas, ¿eh? Bueno, pues aquí como vemos, ya os he puesto el archivo GPX, ¿no? Las coordenadas de GPS y demás. Nos vamos a situar, ¿eh? Seguimos aquí un poquito en Bretaña, salimos de lo que es la Bretaña. Esto sería la etapa del día de hoy y esta de aquí la de mañana, ¿vale? O sea, estamos ya saliendo de toda esa zona de las famosas Brittany Roads, que al final, pues bueno, salvo la caída final, repito que por reventón, pues no han traído, por suerte, mayores problemas para los corredores. Y van a esta zona, este círculo, pasan por la periferia de Rouen y luego ya tienen que retomar. Vamos a ver un poquito el viento, porque alguien me comentaba en el vídeo, ¿no? Que hice ayer que en Bretaña sopla como en Galicia, de noreste. Bueno, pues aquí, como vemos, se mantiene ese noreste. O sea, es perfecta la descripción que nos ha hecho ahí nuestro compañero en ese comentario, ¿no? Aquí vemos ese noreste, ¿no? De hecho, como es un planificador de ruta y estoy planificando rutas, ¿el qué hace? Pues como veis, de la salida esta me sugiere ir por aquí. Pues no, la etapa no va por esta carretera, nos va a llevar por otro sitio. Eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Como ese noreste pues va a implicar sobre todo un día lento, ¿vale? Eso es que el día perfecto para los velocistas. O sea, día prácticamente llano, carreteras más cubiertas, que lo que hemos visto hoy. Y viento sobre todo de cara, de lado, todo el día. Hay una zona, aquí lo vemos, con un viento que se va a soplar un poquito más de lado, lateral, pero luego vuelven a toda esta parte, esta recta final con sobre todo viento de cara. Repito, día lento, día de escapada, si se da va a ser para exhibirse, bueno, para mostrarse, para dar visibilidad, no para exhibirse. Exhibición fue la que hizo Ben Healy. Día eso, de dar visibilidad y poco más, porque nos tendremos que centrar en esta parte final, que es lo que vamos a ver aquí, el final. Olvidaos de esta raya azul, olvidaos, el recorrido es el rojo. ¿Vale? Cuando entren aquí a la zona de meta, la zona de Laval, sí que se separan un poquito del río para volver a entrar. La zona del río en teoría siempre es una zona más descubierta, pero en este caso, como el viento les entra por sitio opuesto, pues no tiene mayor influencia. Y entonces sí que aquí vamos a seleccionar esta parte final, que es la que quiero que nos centremos, ¿no? Desde que de derechas, como vemos, ¿vale? O sea, van a ir por el río. Desde aquí a meta tenemos 2,5 kilómetros, ¿vale? En esos 2,5 kilómetros tenemos... No, un poquito más, perdón. Tenemos 3,6 kilómetros, Me había quedado corto aquí con el planificador, con la selección de la zona. 3,6 kilómetros. Yo creo que eso ya zona de lanzamiento, sobre todo porque pasas de una zona muy clara para tu mente de velocista y tu mente sobre todo de tren, de lanzadores, y ya haces un desvío, ¿no? Un desvío que luego te implica un giro de 180 grados. Entonces son 3,6 kilómetros donde los equipos ya se van a empezar a preparar para lanzar el sprint. El lanzamiento del sprint, cuando salen del río hacia la derecha, pica para arriba, es obvio, ¿no? Estás en el río, vas hacia una cota más alta para buscar ese giro de 180 grados y vuelves a descender por lo que antes era un falso llano, pues bueno, otra vez al río. Por tanto, tienes una parte hacia el giro de 180 grados en ascenso y luego descenso en busca del río para ir a encarar el 1,5 kilómetros final, ¿no? Que ese es en falso llano al 3%. Pensad también que el viento les va a entrar favorable, por tanto es un sprint desde que cruzan el río largo. Ahí ya sí que se va a tener que lanzar mucho, Van a usar también esa bajada previa desde el giro de 180 grados para encarar los primeros metros de esa subida con mucha inercia, Por tanto es muy importante el lanzamiento. Yo diría que el trabajo importante de los lanzadores va a ser desde ese giro de 180 grados hasta ese último kilómetro a meta. A partir de ahí, de ese último kilómetro, se va a hacer largo. No es para nada un sprint que la meta llegue con facilidad. Yo creo que va a tardar bastante. De ahí la importancia de medir muy bien y gestionar muy bien ese sprint final. ¿Quién hace mejor ese tipo de gestión? En falso llano, cuesta arriba, Tim Merlier. Ya lo vimos, Aparte, el que le conozca los sprints de Tim Merlier, ya lo vimos en Vuelta a Bélgica, ese sprint famoso, con subida y demás. En lo que es la Nokere Curse también es un auténtico mago, el mago Merlier, porque domina ese sprint
cierto que aquí el sprint tiene adoquines, pero bueno, en sprint cuesta arriba parece no tener rival. O quizás su más directo rival sea Binyam Girmay. ¿Por qué creo que va a ser el duelo entre ellos? Bueno, pues este tipo de final. Pero en concreto creo que Tim Merlier es más favorito por dos motivos. El primero, porque ya ha ganado una etapa, eso le da cierta tranquilidad. No le resta ambición, porque Merlier es ambicioso. Pero sí que ha estado más reservado, ¿no? Sin embargo, Girmay ha estado incluso el día de hoy sprintando ahí por esos puntos en el sprint intermedio y demás de maillot verde. Veremos, esa lucha entre ambos, cómo se desarrolla en esa parte final, pero yo creo que, y confío un poquito en Tim Merlier ahí en esa parte final de cara a la meta en Laval. Etapas interesantes, estas dos sprints, para los que os guste el sprint no hay mejor sitio, quizá el Giro también, pero bueno, en mi caso yo creo que en el Tour tenemos los mejores velocistas, a excepción de Philipsen que ya ha marchado, pero bueno, dos etapas tanto hoy como mañana en Châteauroux para luchar sobre todo para disfrutar de esos lanzamientos, de esas tácticas en el sprint que al final usan los velocistas y con sus lanzadores. Más tarde, ya la etapa del lunes ya sí que tenemos la del macizo central, etapón, día de 14 de julio, previo al día de descanso, pero habrá que esperar un poco, así que nada, aquí os voy a dejar en el día de hoy, me voy a Festival de Música, el Cruïlla, que está aquí en Barcelona, desde Ben Harper, está Kaiser Chiefs también el sábado, en fin, tenemos un poquito de ocio aquí planeado, así que os voy a dejar por este vídeo de hoy, mañana más y pasado también. Gracias por ver nos vemos al siguiente.